ahí estamos. Entonces, si nosotros hacemos, por ejemplo, con x igual a 4, entonces vamos y colocamos menos 2 y usamos de x 4, a ver cuál es la imagen. Por decirles algo, menos 2 a la 4, menos 2 a la 2 iba a ser, pero bueno, quedó menos 2 a la 4. ¿Cuánto es eso? Por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Entonces eso es 16. Pero, aquí es donde están los detalles. Si nosotros más bien estamos hablando de que x toma un valor como una fracción, por ejemplo, 3 medios, nosotros teníamos un cambio, podíamos hacer un cambio ahí con esa fracción en el exponente. ¿Qué podíamos hacer? ¿Qué podíamos hacer con esa fracción en el exponente? Había una forma de cambiar esto. Esto debería ser igual a... No, darle vuelta es cuando el exponente está negativo. Sí, es cierto, esas son propiedades importantes y ahí vamos a ir utilizando. La Pero raíz. la raíz, muy bien, la raíz. A ver, ¿cómo era el orden? ¿Cuál va aquí? El 3 queda con el 2 y el 2 se va para la raíz. Ok, muy bien. ¿Cuánto es menos 2 a la 3? Menos 2 a la 3. Raíz cuadrada, ignoramos el 2, ¿verdad? Menos 8. Y ya ahí entramos en un problema. Entonces eso no es posible, no está bien. Entonces esta es la primera aclaración. Usamos una base negativa y pues no podemos, no está definido para todos los valores de x, no podemos utilizar todos los x. Así que ahí ya tenemos un problema para que sea función. Recuerdan, porque nos van a quedar x solillos. Ahora si ustedes dicen, bueno, busquemos el dominio máximo. Eso es una locura, o ponerse a buscar el dominio máximo. Hay fracciones que sí van a servir, hay fracciones que no. No, o sea, aquí lo que hacen para solucionarlo es b tiene que ser positivo. Y hay otro detallillo por ahí. Entonces, voy a dejar esta nota así, no está definido. Para todo R. No está definido para todo R y ya entramos en un problema. Entonces, otra forma de ver esto es que cuando B es negativo y tenemos un X que es de la forma M entre N, con N par, y M impar, no hay soluciones. Entramos en ese problemilla de ahí arriba. Luego, esto es como la primera observación que hacemos con este tema. La segunda observación, con esto de la función exponencial, es que está bien, b es mayor a 0, pero también tiene que ser distinto, porque es muy sin gracia realmente. Si nosotros vamos a utilizar un 1, 1 a la 2, 1 a la 3, 1 a la 3 medios, 1 a la 1.5, 1 a lo que sea, nos va a dar 1. Entonces más bien sería una constante que estaríamos utilizando ahí. Entonces es mejor, esa es otra cosa que se omite, que b sea distinto de 1. En el momento que se hace eso, ya podemos hablar de que la función, ¿qué podemos utilizar en el dominio? Todos los valores. Y ahora sí, ¿qué obtenemos como imágenes? Entonces, de una vez para que sea sobreyectiva, que este codominio que voy a anotar aquí coincida con el ámbito, sí, codominio con el ámbito, entonces debería poner R más. Cuando algo está elevado, nos va a dar
Cuando algo que es positivo, porque está elevado nos va a dar positivo. Si fuera negativo, está elevado, puede ser que nos dé positivo o negativo. Entonces, en este caso, como ya la base es positiva, entonces las imágenes que vamos a obtener andan por ahí también, van a ser positivas. Y dejamos esta notacioncilla por ahí porque ya nos sirve, con lo que hemos visto, es que es sobreyectiva. Ya por ahí, entonces nos va sacando como esa idea de que si es inyectiva y es sobreyectiva, es biyectiva y entonces tiene inversa. Y entonces ya se pueden hacer más cosas con la inversa. Bueno, ya tenemos ese caso. Aquí se subdivide en dos. ¿Qué pasa antes del 1? O sea, entre 0 y 1, ¿y qué pasa del 1 en adelante? Entonces, si B es mayor a 1, voy a buscar una imagen de aquí para ponerse el mapa. Mucho antes. Aquí está. Vean, se viene mejor aquí. Acá, acá. Sí, ahora sí se puede ver. Si B es mayor a 1, se cumple que F es estrictamente creciente en R, siempre crece. La gráfica, recuerden que lo de crecer era de izquierda a derecha, aquí no se fijaba, así va subiendo, por decirlo así, entonces crece. La gráfica F es asintótica al eje X negativo, o sea que se va generando, es una asíntota con ese eje, nunca nos va a dar cero. Y ese eje X negativo es con lo de la recta y igual a cero. También se podría trazar la recta y igual a cero y coincide con eso. Así está así se ve visualmente. Y lo vamos a colocar por acá, en vez de esto que puse aquí. Ok, en un momento. Ok. Aquí está ese. Si tienen dudas y todo eso, ya ustedes saben, ¿verdad? No es mayor a 1, la función crece, ¿no? Si es mayor a 1. Si es mayor a 1. Ajá, sí, sí, correcto. Es B mayor a 1. Recuerden que eso es lo mismo, 1 menor a B o así. No sé si todavía tiene como la duda por ahí. Y luego el otro caso que lo teníamos por aquí. Entonces ya es toda la orientación. Lo podemos cerrar. Listo. Y si está entre 0 y 1, se cumple que es decreciente, es asíntota, pero ahora el eje X positivo, ven, como con esta parte. Ya, yo creo que antes no estaba tan consciente de que, no puedo, de que si señalo con esto, no, ustedes no pueden verlo, pero es como esta parte de acá. Y la forma general de su gráfica se representa en esa figura. Vamos a copiar esto. Aquí nos quedó dividido. Entonces esto, ese comentario, ¿no? De la forma de la gráfica. Aquí. No, es mucho más simple. Yo lo estoy viendo como algo más simple que la cuadrática todavía. No sé ustedes, o sea, la cuadrática tenía el vértice, tenía su eje de simetría, tenía las intersecciones que eran dos. Aquí el chiste con las intersecciones es muy fácil. Por un lado no hay y por el otro lado es 0,1 y ya está. Entonces, disculpen, disculpen. Eh, Vean que no hay. Ahí uno se puede poner a analizar por qué es que no hay, por qué no pasa eso, por qué nunca llega a tocar ese punto. Conmigo normalmente se hacen esas cosas, ¿ve? Porque antes no pasó. Entonces, de una vez dejemos esta notilla por ahí. Eh, en general, nota por acá.
La intersección con el eje Y es 0 en X, 1 en Y. Pues, si calculamos f de 0, es b a la 0. Todo número elevado a la 0 da 1. Y listo, ¿verdad? Ahí está como más directo. Por eso es que es 0,1. Todo número elevado a la 0 da 1. Entonces, en ese punto donde x vale 0, nos va a dar 1. Y el asunto con esto otro, vamos a ver cómo lo podemos representar. Si escucha mucho ruido, me dice. Cierro la puerta ya. Bueno, voy a ir a cerrarla la clase. Denme un momento. Ok, no sé en qué momento dejé de grabar. Gracias. Bueno, más o menos eso es como lo que pasa gráficamente con estos valores. De aquí vamos a brincar a algo que uno cree que sigue siendo función exponencial, pero no es una función exponencial. En sí no es, porque ya la función exponencial está definida como una base elevada a un exponente. Ahora después cierro esto. Déjenme que aquí déjenme un momento que aquí se me desacomodó. Esta cosa, ahí está, ya. Y esto otro es una función. En realidad, si nosotros tenemos esto, 2 a la 3x más 4, y me dice, eso es una exponencial. No, la exponencial es b a la x. Esto es una función compuesta. Esto es, por ejemplo, si f de x, esto es el tema que vamos a ir ahorita, es 2 a la x y g de x es 3x más 4. ¿Cómo formarían esto con f y g? F compuesta con G o G compuesta con F. ¿Cómo era eso? Esto sí es exponencial. Y esto es lineal. Es así, vean. F o G de X. Porque esto sería F y con G adentro. Evaluando G. Entonces, ¿quién es F? Es 2 a la X. Pero sería 2 a la G de X en lugar de eso. ¿Y quién es G de X? Es 3x más 4. Entonces ahí conformamos esto. Voy a explicárselos con otro ejemplo. Entonces, esta parte es la función exponencial compuesta. Porque aquí no hay mucho, vean, si ustedes les dicen, tiene tanto de base, es creciente o es decreciente. Entonces, esa respuesta yo pienso que es un poco directa. Acaba de temblar, yo ni me di cuenta. Es que yo les había dicho que aquí yo no sé, eso no se siente, definitivamente. Okay, yo lo que voy a hacer es prender la luz. Un momento. Entonces, función exponencial compuesta. Les acabo de dar como la pista que es. Ahora sí, si nosotros tenemos una función f, digamos que f de x es 3 elevado a la 2x a la 3 para que sea 2x a la 2 menos raíz cúbica de x. Algo así. No me di cuenta, se lo juro. Bueno, no, si alguien está en pánico ahí,
tranquilidad. O sea, que estuvo fuertísimo, o sea, yo Ajá. pegué un brinco. Eso fue como un terremoto, profe, Sí, como pero no lo se sintió. sintió como Yo un me terremoto. reasusté. Por Dios. Este departamento está muy mal construido. Definitivamente no se siente nada. Vamos a ver. Eso fue en... Ah, no, no está como reportado aquí todavía. Ah, 4, no, no sé, bueno, ahí. No me cuenten. Pongan atención. Ahí está, ya 4.43. Está bien. Está bien, está bien. Ya la segunda vez que tienen, ahí estamos en las clases. Espere, ¿cómo? ¿Tembló? Dicen que tembló, están diciendo. ¿De verdad? Yo no sentí nada. Tampoco. Ok. ¿Quién sabe en qué parte fue? 1 menos 5 por 3 a la x. Estas dos no son funciones exponenciales. Es b a la algo, eso es todo, esa es la función exponencial. Vayan pensando cómo se formaron esa f y g, a ver si me lo dicen bien. Tomando en cuenta una función que sí sea exponencial. Son el resultado de componer. Con otras funciones algebraicas. A ver, desarmando esas dos que puse arriba, f y g, en tres funciones que de alguna otra forma, haciendo una composición de funciones, logremos armar las tres. A ver, ¿quién me dice cuáles podrían ser? La función h de x, vamos a poner h de x igual a algo, m de x y m de x. Con esas tres que formen las de arriba. Ah, ok, en Cartago sí, por ahí tuvo que andar, ¿verdad? En Cartago. Ah, bueno, hay 26. Buen número. Bueno, a ver. ¿Cuáles serían esas funciones que están ahí? Si uno quisiera desarmarlos antes de llegar a esta función compuesta f y a esa función compuesta g, ¿qué había detrás? ¿Qué se podría decir que había ahí? Utilizando una función exponencial. Ah, ok, en desamparados. Okay. Nadie. Por ejemplo, hx. Bueno, vamos a hx. Diga, a ver, diga, por favor. Vamos a par. ¿Cuál función podría ser hx? No, díganlo. Se ponerse a escribirlo. Yo nunca encuentro ese signo, ¿no? Realmente. Algo y nunca me sale. Alt 174. B. 174. Ñ. ¿No? Y ahora
voy a escribir. No, 2x al cuadrado y menos raíz cúbica de x sería 1. Excelente, excelente. 2x a la 2 menos raíz cúbica de x es 1. Ahí está, esa es una. Si veo la más larguilla, sí. 1 menos 5x es otra, está bien. 1 menos 5x. Y la otra 3 a la x, excelente. Muy bien. Vean, de ahí, de esas tres, haciendo composición, se puede formar f y se puede formar g. Vamos a ver. ¿A qué es igual a f? F de x, ¿a cuál composición? ¿Cuál con cuál? H o F. Perdón, H o... F. Más bien sería utilizando estos tres. Sí, utilizó H, por ejemplo, pero con estas tres tiene que formar el de arriba. N o H es, ¿no? H y O N. Ok, N o H, H o N. Yo sabía que por ahí se iban a ir. Vamos a ver. N y H, H y N. A ver, 1 a 1 van esos dos. A ver, ¿quién dice más? Esas dos opciones van empatadas. Ah, creo que era, bueno, ¿Cuál? ¿Alguien más? Ah, ya sé. N o H. N o H. ¿Quién vota por este? ¿Por el de arriba o por el de abajo? ¿N o H o H o N? ¿Cuál será el correcto? N o H. N o H, correcto, sí. N o H es. Vean que N o H, esto que siempre escribo, es lo mismo, pero ayuda un montón más, siento yo, es N y ponemos H ahí adentro, en N. Entonces, si nosotros colocamos N y colocamos ese H adentro, sería 3 elevado a la H de X. Y sería justamente eso. 3 y H de X es el primero de todo. 2x a la 2 menos raíz cúbica de X. Muy bien. Ven. Entonces, se utilizó una función compuesta, una función exponencial, perdón, con otra función algebraica. ese O se lee así, sí. Sí, es cuando se invierte, es cuando hacemos como los diagramas de Venn para darnos esa idea. Pero de momento, justamente este se agrupa con este, por decirlo así, el que está más cerca de la X. Sí, entonces es N de H de X. Vamos No, a ver o si sea, armamos yo el digo otro. que si se lee N o H, sí. NOH, NOH X, ok. o N compuesto con H de X, así. Pero está bien NOH. G de X. ¿Cuál sería G de X? ¿Cuál composición? M o N. Vamos a ver. M o N. ¿Alguien más que dice que es M o N? O N o M, seguro la apuesta. M o N. Eso hay que concentrarse un poco para lograrlo, siento yo. Concentrarse. Ver M y luego N. Entonces sería evaluar el N en M. Y queda bien, ¿sí? Está muy bien. Entonces sería M de N de X. ¿Quién es M? Es 1 menos 5. Y en vez de la X coloco N de X. Y eso es 1 menos 5 por 3 a la X. ¿Ven? Y ambas, F y G, surgen de solo 3 funciones. Esto nos lleva a algo un poquito donde haya que hacer un poquito más. Aquí no es que no hay que hacer mucho con esto, en serio no hay, yo no creo que haya que hacer mucho con esto. Entonces, en el momento que uno tiene, perdón, es una función compuesta,
uno entra en juego. Ah, bueno, ahí está, MON, ajá, muy bien. Uno entra en juego con el dominio. Con el dominio máximo. Ahora sí, ya acabamos de afectar el dominio máximo. Vamos a graficar algo ahí para algo que se indefina. O sí que se indefina en algún punto. Entonces tenemos que es una base, puede ser 3, elevado a la raíz de x directamente. O 2x más 1. 2x más... Sí. Y se modificó. Ahora el dominio máximo es otro. Entonces lo que nosotros nos vamos a encargar ahorita es de entender cuál dominio tenemos que sacar. Una vez que entendamos cuál dominio que tenemos que obtener, no vamos a hacer nada más porque ustedes ya saben obtener ese dominio. Ustedes ya saben cuáles son las complicaciones que un polinomio no se indefine, sino que estamos hablando de fracciones cuando el denominador puede dar 0 y raíces de índice par. Eso es todo. Entonces, la idea aquí es ver en qué nos tenemos que fijar. Vamos a poner esto por aquí. Dominio máximo. Sea f de x igual a b a la x y g una función cualquiera. Luego, esta f mayúscula ya no es lo mismo que f, ya por poner mayúscula cambia. Esta f va a ser, está definida como b a la g de x. Hablando un poquillo de lo que estaba ahí atrás, similar a alguno. Y eso es la composición de f compuesta con g, porque g es lo que queda ahí en el exponente, f o g de x. Entonces, ahora que ya escribimos la composición, ya queda como más directo ver cómo era que se hacía lo del diagrama, ¿verdad? Cómo era que se hacía esto. Vamos a ver con esto. Esto sí. Pequeña ayuda ahí. Listo. Desactivo esto, si no voy a ir cambiando todo. Eran 3, ¿verdad? Espero que recuerden que se ponían al revés. Primero era G y después era H. F, perdón, en este caso. Entonces, había un grupo de valores que llegaban hasta el final. Pero vamos a ver. ¿Cuál es el dominio de F? ¿Cuál es el dominio de F? De F minúscula. El codominio de G. El codominio de G, ajá, por eso es que se relacionan así. Pero el dominio de F es, ¿cuál es el dominio de la exponencial? Eso lo vimos ahí arriba, lo vimos rápido, ¿verdad? Igual. ¿Qué valores podríamos utilizar en X? Esa es la pregunta. Ok, R. R, ¿no? Sí, Ajá. ajá, R. Teníamos todos, recuerden, cuando uno hace la grafiquilla de esta parte, salen todos los valores entran en juego, ¿no? Está como dominio restringido. ¿Y cuál era el ámbito? El ámbito de F. Dependía, ¿no? Si el exponente es positivo, pues va a dar positivo. Echémosle un ojo. Bueno, no, echémosle un ojo. no, depende R también. positivo eso. Sí, Ajá. vea que no importa. Eso está bien que lo haya dicho para venir a verificar. R más. Sí, véalo ahí. De 0 abierto a más infinito, de 0 abierto a más infinito. En ambos casos, si uno va creciendo, otro va creciendo, no importa. Ok, entonces ahí para todos. Les quede claro eso. Entonces este es R más. Ahora bien, nosotros tenemos aquí el dominio de G. En general tenemos el dominio de G. No necesariamente el ámbito de G es R, pero está dentro, porque aquí está R, aquí está todo. Entonces, más bien podría caer adentro o podría ser hasta R si todo está bien.
Si todo está bien definido, todo sale bien, pues es R. Las imágenes puede ser cualquiera. Ya conocemos varias gráficas. Por ejemplo, la cuadrática no es R porque entonces la cuadrática habían valores de aquí para arriba que no tenían imagen. La lineal sí es R y cosillas así. Cosillas por el estilo. Entonces, pues resulta que el codominio de G cae aquí adentro. Ahí está, el codominio de G cae ahí adentro. Entonces, lo que quiero decirles con todo esto es que si ustedes van desde el principio hasta el final, bueno, estas imágenes caen aquí adentro, en su codominio, o en el ámbito de G para ser más exactos con eso. Y esto es F compuesto con G. Entonces, aquí pasa esto, que este sea el dominio de la función compuesta y haya que buscarlo de toda aquella forma. No pasa eso porque todas las imágenes todos los valores desde aquí, todos van a cruzar el puente, por decirlo así. Todos van a caer aquí adentro. Y en el momento que caen ahí adentro, están cayendo en el dominio de G, en el dominio de F. Y como están en el dominio de F, llegan hasta el final. Son transportados hasta este punto. Entonces, cuando nos pasaba eso otro era cuando teníamos algo así, que habían valores que caían aquí y no eran utilizados en el dominio de F para llegar hasta acá. Lo que pasa es que todos los valores son utilizados. Y esto nos facilita, esto hasta que es un suspiro para nosotros, porque aquí lo único que nos va a interesar al final es que el dominio de la composición, ¿quién es? ¿Quién es el dominio de la composición? A ver si me captaron la idea. R, ¿no? ¿O no? R no necesariamente. El codominio de G. El codominio, no. Sería el dominio de G. El dominio G. Todos los valores, eso es como, Ajá. Sí, ajá, sí. eso es como ir a un país que no estén pidiendo visa o que uno solo tenga pasaporte. Todos podemos ir, todos los que estamos aquí, vamos a este lado, caemos dentro de los requisitos, o sea, caemos en R, y cuando caemos en R, podemos ser evaluados para llegar hasta el final. O sea, acuérdense que el juego era un poquillo más complicado porque nosotros teníamos esto, que no necesariamente habían valores que eran utilizados. Aquí es que necesiten visa para ir. No sé, algunos no tenemos todavía. Entonces, todos los valores que estén en el dominio de G, pues son el dominio de la composición. Entonces, si nos piden el dominio máximo de una función exponencial compuesta, pues se vuelve muy sencillo. Se vuelve muy sencillo porque, por ejemplo, este sería nuestro G. Esto es, ya lo volví. Esto es G. Y ustedes saben obtener el dominio de eso. Tal vez hay que hacer un par de ejercicios, quién sabe. Entonces, esta es como la gran conclusión de acá. De todo esto que hemos venido escribiendo, el dominio máximo coincide con el dominio de lo que esté ahí arriba, de lo que está en el exponente. Ok. Sí, es gratis y también, eso es otro requisito, entonces, está bien. Vamos a ver. Ya sería, espero yo que no tan necesario hacer esto, pero vamos a ver. Para reforzarlo, aquí tienen por acá, compuesto, teorema, demostración. Ahí está, nuestro primer ejemplo. Determine el dominio máximo de la función f, cuyo criterio es f de x igual a 2 a la raíz de x a la 2 menos 1. Pregunto, ¿qué hay que hacer? Sacar cuando la raíz es negativa, ¿no?
o sea, en qué punto la raíz es negativa y ahí sacamos cuáles valores no se pueden usar. Restricciones. Ajá, Sí, ajá. y los quitamos. Está bien. Entonces, ¿y por qué la raíz? La raíz. Porque la raíz no puede ser negativa, ¿no? Ajá. Es porque nos interesa el dominio del exponente. Ajá. Sí, lo que Sí, nos sí, sí. vean que es esa la relación final. Muy bien. Lo que nos interesa al final es que el dominio de la función compuesta, o sea, el de la función exponencial compuesta, es el dominio del exponente. Ese va a ser nuestro dominio. Si nosotros llamamos G para identificarlo con lo que acabamos de ver a esto, pues podríamos decir que el dominio de F es igual al dominio de G. Obtener el dominio de esa función compuesta que está ahí es el dominio de G. Uno no puede decir que esto es una función exponencial. No es una función exponencial. Función exponencial es algo a la X y ahí no hay un X, hay una función compuesta. Entonces aquí es donde se vuelve más entretenido o hay que hacer un poquito más de trabajo para obtener el dominio. Ok, entonces, el dominio de G, uno escribe, bueno, esto tiene que ser mayor que 0 o mayor o igual a 0. Mayor o mayor o igual. Mayor o igual. El exponente puede ser 0, no hay ningún problema. ¿Sí? 2 algo a la 0 nos da 1 y hasta nos da la intersección, que es un valor válido de intersección con el eje Y, 0,0 en X, 1 en Y. ¿Cómo se resuelve eso? Podemos pasar el uno al otro lado y... Bueno, No. Fórmula notable. Sí. Es que sería lo que uno quiere hacer. O sea, y de cierta forma se podría resolver así, pero hay que recordar que de grado 2 o más factorizamos. ¿Se acuerdan? Factorizamos, hacemos la tabla y todo eso. Ustedes ya son expertísimos en eso. Entonces, por fórmula notable, sí, es diferencia de cuadrados. Entonces, uno con más y uno con menos. Bien, mayor a 0. Y ahí escribimos nuestra tabla. Vean que esta tabla, para las tablas que llegamos a hacer, esta no está difícil, ¿verdad? Aquí X se hace, bueno, mayor o igual, y aquí lo dejé botado. Lo dije y no lo... Ahí está. X igual a menos 1, X igual a 1. Aquí podríamos poner el signo de f de x. 2 rayas, 2 y 1 para el más infinito. Entonces era menos infinito, más infinito. Esto por acá, esto por acá. Todos ya están en clases. Nuevamente. Creo que sí, ¿no? yo sí. Sí. Ok. Les están exigiendo más. Bueno, yo normal, solo que esta semana, bueno, hoy me entregaron las estrategias. Ok. Sí, por ahí a veces que sí, como que ya empezaron como con más ganas, pidiéndole más y con menos tiempo, no sé si. Hombre, profe, en el Cobao, viera qué horrible. No, creo que entonces no voy a terminar pidiendo ahí como la práctica, viendo a ver si puedo hacer la práctica. No, mentira. Y tengo que ir y todo. Tengo que ir hasta Cartago. Son como 70 kilómetros. Ahí dar una clase y devolverme. Todo por no pagar alquiler allá. Es que pereza pasarse. Ajá. Ah, bueno, nada más no pierda el ritmo con las clases. No importa si es el trabajo de sociales. Está haciendo esas dos cosas al mismo tiempo. Este aquí, llenamos, ya esto casi lo hago mal, ¿verdad? Ya eso ¿Profe? ustedes lo saben. Sí. ¿Y cuándo tiene que hacer la práctica? Empiezo clases la otra semana, hoy me matriculé.
la otra semana empiezo clases y dicen que ya para el 13 o algo así, no, 16. Ya hay que estar como diciendo cuál habla de ir uno y todo. Entonces, de una vez. Mm, Sí, sí. Ahí. Vamos a ver qué tal. Cartago por ahí. En San José al rato. Creo que en Cartago y creo que en el Cobado tal vez intentaría ir. No es por preferencia, no. Ustedes le dicen a un profesor suyo, si me pasa un contacto, yo le pregunto si es posible. Si no es que con el profesor que ha hablado, es con el profesor del Cobado. ¿Qué nos piden? Mayor o igual a 0. Ahí está, mayor o igual a 0. Vean que es una adaptación. Aquí hay un cambio. Aquí nosotros teníamos una bonita X, 2 a la X. ¿Cómo era la X? Era cualquier valor R. Podría ser cualquier valor. Si nosotros usamos aquí cualquier valor que cumpla con la raíz, entonces obtenemos algo que pues está aquí adentro. Está aquí adentro y es válido para usarlo como si lo estuviéramos visualizando como la misma X de antes. Pero bueno, eso es todo. Aquí vean, trabajamos el exponente, obtenemos nuevamente esto y damos la respuesta. Entonces, ahora el dominio, y no pongamos el dominio de G, el G nos lo inventamos nosotros, ¿no? Aquí lo que nos están preguntando es el dominio de esta función f. El dominio de f es de menos infinito a menos 1, unión de 1 a más infinito. Vamos a hacer esto. Este es de los pocos que voy a graficar. 2 a la raíz de x a la 2 menos 1. Ah, sí, sí, también. Más que todo sería que los vería por ahí, sí puede ser, porque realmente lo que nos piden es séptimo, octavo y noveno, que tiene que ser un grupo. Un grupo de séptimo, octavo y noveno, que ojalá no sea séptimo. El dominio es desde menos infinito hasta este menos 1 que está aquí abajo. Y después de 1 a más infinito. Entonces, lo demás queda pues indefinido porque no se pueden evaluar en la raíz. Entonces, voy a dejar esto por ahí. Esto es f de x igual a 2 a la raíz de x a la 2 menos 1. Ya. Dominio máximo y ahí estamos. Ven la lógica, lo que estamos haciendo es como aquí función exponencial, no había mucho que ver. Función exponencial compuesta, ahora sí hay algo que ver. ¿Qué es el dominio? ¿Qué pasa con el dominio? Pues depende del exponente, de lo que hayamos colocado ahí, cuál función va en el exponente, esa nos va a redefinir cuál es el dominio que podemos utilizar. Y ahí está el tema. Una más, vamos a hacer las dos que venían esto. Esta parte de acá. ¿Qué hacemos ahí? Buscar qué. Ese del exponente. Ese exponente es el que nos interesa, claro. Hay una restricción aquí muy directa.
X no puede ser 0. Entonces, en la solución al final venimos y rescatamos eso. Ok, X no podría ser 0. ¿Y cuál es el dominio de esto? Esto es muy directo. Es el dominio de eso, de esa fracción. Ajá, R, pero falta, ¿verdad? Claro. R. Ajá. Sí, sabe que está escribiendo. Menos, y ahí le voy a agregar algo. Raíz de 2 más menos raíz de 2. Con todo el cuidado del mundo, con el que tiene un menos. Porque menos raíz de 2 a la 2 también da 2. Viene de aquí. Vamos a hacerlo. X a la 2 menos 2. Esto es diferencia de cuadrados en el denominador. X más raíz de 2. X menos raíz de 2. Y entonces, aquí X no puede ser raíz de 2, menos raíz de 2. Y en este X no puede ser raíz de 2. Ahí está. ¿Esta es la respuesta a este dominio? No, este dominio no es la respuesta. Ahí se nos adjuntó alguien. Entonces, el dominio de H, ¿quién es? Otra vez esta cosa ya la jodí. R menos 0 y más menos raíz de 2. Ajá, ajá. Está bien. Voy a escribirlo desglosado ahí. Todos. Entonces sería menos raíz de 2, 0 y raíz de 2 así. Ahí nos queda el dominio de H. Listo. Yo espero no estarlo sorprendiendo con algo nuevo. Sinceramente, aquí esto ya lo han hecho muchos ejercicios de esto. Y aquí es donde viene este tema. Aquí hay como un corte con funciones. Aquí pausamos el tema de funciones y vamos a entrar a otra cosa, porque aquí ocurre una propiedad muy interesante. Porque Ajá. hay cero, ¿no? El cero no, porque es restricción. Ah, ok, sí, en Sí, la arriba. sí, Ajá. eso es un detalle ahí que, aunque vengan con una explicación de que lo que nos interesa es el exponente, pues uno ya sabe que hay que tener cuidado con estas cosas. Si aquí le sumaran una raíz de X, entonces uno dice solo puedo usar R más de momento y después hace una intersección con los dominios y listo. Es de pensarlo un poco más para jugar con eso. Ah, eso sí lo tenía. Ah, lo cerré. Aquí está, no importa. Aquí está al final. ¿Cuánto tenemos entonces para el último parcial? A- Agosto, septiembre, octubre. Y los temas son funciones trigonométricas. Identidades, inversa. Pero estaba con esto. Vean, aquí viene función exponencial y logarítmica. Análisis de dominio, ámbito y comportamiento de las funciones. Propiedades de la función logarítmica y la función exponencial. Solución de ecuaciones. Esto es lo que vamos a entrar ahorita porque hay como un corte aquí. Cuando en el momento que yo escribo esta propiedad, hay que ir a hacer un montón de ejercicios. Hay que ir a ver ejercicios de este tema. Vean. Esta es la propiedad. Dame un chance que me estoy quedando ciego. Ay, ahí no era. A ver, deme un momento. Ok.
Ahí está, sí, no, es mucha claridad. Ecuación. Exponencial. Entonces entra aquí esta propiedad y nos mete en un tema nuevo. Vean. Esto es mucho, eso que está escrito ahí es mucho. Eso significa que si usted tiene esto de la derecha, usted puede escribirlo de la izquierda. Y si usted tiene lo de la izquierda, usted puede pasarse a lo de la derecha. Es así, eso es lo del sí, solo sí. O sea, y ocurre y ese ocurre eso. Es la flecha para los dos lados, ¿verdad? Y vamos a hacer ejercicios usando esto aquí. No les voy a decir mucho para que lo busquemos. Busquemos en dónde está eso, dónde lo podemos aplicar. Aquí está, ven. Esta es la propiedad más básica. Aquí está un X. Pero decir a un polinomio es algo más general. Es un polinomio. Esto es solo la X en sí. Empecemos con este. ¿Qué es determinar el conjunto solución? ¿Qué era eso? Determine en R el conjunto solución de las siguientes ecuaciones exponenciales. Vamos a empezar con la 1. El Cuando conjunto. Ajá. cuando se Sí, cumplía la igualdad, ¿no? sí, ¿qué Se valores de pasa- X? Ajá, que valores de X hacen que sean iguales, que se pasaba uno a Sí, un lado y luego se igualaba a cero y todo eso. sí, ahí está, lineal. Y cuando despejamos y dejamos un 0 de un lado, de grado 2 o mayor, pero ahora entramos en este otro tema, ¿cómo despejo aquí la X? ¿Cómo despejamos eso? Entonces, para despejar eso, hay que utilizar esto de aquí arriba. Todo esto. Entonces, para utilizar eso de arriba, necesitamos misma base. Necesitamos la misma base. Entonces, una forma en la que uno se puede ayudar a construir la misma base es llegando a lo más básico. O sea, pues deja una misma base en ambos lados, se cancelan e igualan exponentes. Sí, decir que se cancelan las bases es lo que uno quiere decir, no está bien, no se cancelan las bases, sino que se aplica una propiedad que pasamos de esto a esto, pero se cancelan las bases, ¿verdad? Así es como uno termina diciéndolo, porque en la práctica uno después de hacer muchos ejercicios dice pasa a sumar, pasa a restar y eso no es del todo correcto, pero ahorita es válido, es muy práctico todo esto. Vamos a ver, hay varios que ya están viendo esto. ¿Cómo haríamos esto? Yo creo que hay varios, ¿no? Varios de ustedes. ¿Cuál base deberíamos de tener? ¿Cuál B? ¿Cuál valor de B? Ahí está, tío. Un 2. Un 2 sería un 2 porque es como el que se relaciona con todos. Porque, por ejemplo, ahí ya está el 2. 2 a la 2x más 1. Abajo, 2 a la ¿qué? 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, por 2, 64. Le gané 2 a la 6 es. Eso es 64. Entonces 2 a la 5 es 32. Sí. Y aquí 1 sobre 2 a la 2. Pero todavía no tenemos una única base. Necesitamos eso para pasarnos a este otro lado. Sería 2 a la 5x, ¿no? Sí, sí. Sí. Y no sé si está bien. 2 a la 5 a la X. Sí.
Y lo mismo que 2 a la 5x, nada más nos vamos a tomar un paso ahí para hacer eso. Luego, esto para ayudar un poquillo ahí sería 2 a la 2x más 1 menos 6. Si alguien no se acuerda de eso, ahora es cuánto. 2 a la 0 es 1. Ajá, 2 a la 0 es 1. Dos a la 0 sí es 1, porque voy a poner el paso extra. Nadie preguntó, pero igual me imagino que puede estar esa duda. 2 a la 2x más 1 por 2 a la menos 6. Esto es esto de aquí, nada más que lo colocamos arriba, entonces le ponemos un menos. Y como es misma base, esta frase tiene que tenerla ahí en la cabeza. Conserva base, suma exponentes. Conserva base, suma exponentes. Misma base, conserva base y suma exponentes. Ahora, este otro lado, pues sería 2 a la 5x. Eso se resuelve así, ese paréntesis en realidad es 5 por x por 2 a la menos 2. Para pasar el 2 arriba. Ahora sería 2 a la 2x menos 5 igual 2. Conserva base, suma exponente. 5x más menos 2, pero es 5x menos 2. Y lo logramos. Lo logramos. Llegamos al punto donde podemos utilizar la propiedad. Usamos la propiedad. Usamos la propiedad. Como la propiedad nueva, por decirlo así, hasta ahora, desde mi caso, yo hasta ahora se las escribo. Utilizando esa propiedad, se cancelan las bases y nos queda 2x menos 5 igual, sí, igual a 5x menos 2. Y esto, esperemos que sea muy fácil. 5x menos 2x y 2 menos 5 menos 3, 3x menos 1. Ajá. Y ya saben. Vamos a la propiedad, utilizamos la propiedad y resolvemos el ejercicio. Ya no nos deberían de sorprender con nada. Si nos queda algo de grado 2, pues sabemos cómo resolverlo. Si nos queda, bueno, en este caso lineal y así. Entonces acabamos de, entre comillas, abandonar el tema de funciones. Nos metimos un momento a ecuaciones para practicar. Siguiente. Ah, ya me iba a pasar lo mismo. Aquí hay que tener claro que este es el ejercicio 2, no que eso es un 2 por algo. Pues, no, ese es el 2. ¿Qué podemos hacer en este? No sé si se puede usar la base 3. Sí, porque hay un 2, ¿verdad? Entonces ya no Ajá. entran como en duda con eso. Sí, debería ser la base 3. Que está 3 a la algo por ahí, 3 a la otra, otro polinomio. Pero necesitamos deshacernos de ese 2 o hacerle algo. Profe, y esos, como tiene exponente, uno no se puede multiplicar con el 3 y así se hace 6 y se hace No, con exponente 3. sí, esas cosas no. No se pueden. Como 2 a la algo por 2 a El la A por 6, 3 a la B. el No. 6 y el 2 no tiene exponentes, ¿no? ¿Qué pasa si... bueno, no. Ya bien, ahí creo que está diciendo algo bien. Es que no sé si se puede como pasar uno al otro lado y
Está multiplicando. ¿Qué quiere que pasemos al otro lado? Está bien, sí se puede. Como a dividirlo, pero no ¿Qué? sé si El 2. sí, Sí, pasamos el 2 a dividir. pero tiene que dividir todo, ¿no? Es una multiplicación. Bueno, sí. Vean, más bien. Podemos poner este 2 aquí. Podemos poner este 2 aquí. Este 2 aquí. Este 2 aquí. Es lo mismo, es que es lo mismo. Porque aquí queda esto, vean. ¿Y cómo es la multiplicación? Es lineal. 2 por 1 es 2 abajo. Todo es equivalente. Porque se están multiplicando. Porque se está multiplicando. Sí, sí, hay Ok. que tener cuidado. Eso es algo que evitemos. Aquí nota. No se puede hacer nada. Esto aquí muere, ahí está, ¿no? No se puede hacer nada. No se puede hacer más ahí. Son diferentes bases. Es cuando es la misma base, conserva bases, suma exponentes. Sí, pues podríamos simplificar directamente. Podríamos ver que 6 es 3 por 2 sobre 2 y eso da 3. O que 6 dividido entre 2 da 3 también. Sí, sí, es válido. 3 y gracias a Dios ya nos quedó un 3, adiós el 2 y hasta nos quedó 1 que sí estamos usando. Ven. Ahora sí, de una vez cambiemos este 9 porque estamos buscando 3. Entonces 9 es 3 a la 2 a la 5. 3 a la 3x más 1. Aquí hay un 1, 3 a la 1. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Tres a la 10 es, ¿no? Sí, se multiplican. Voy a ponerle un por. 3 a la 10. Entonces estas cosas hay que irlas refrescando porque es lo que se usa aquí. 3 a la 3x más 1. Profe, eso es un 7. El, la derecha. Ah, sí. Sí, sí. Colmo confundirse con su propia letra. Gracias. Bueno, yo creo que no fue que me confundí, sino que estoy poniendo eso mismo. 3 por todo lado, bien. Fue la mano. Misma base, suma de exponentes ahí. Eso es la memoria de todos. Sumamos exponentes. 1 más x a la 2 más 10. Ya está listo. Aquí podemos aplicar esa propiedad. Misma base a los dos lados y esos exponentes, entonces los podríamos igualar. Acomodémoslo un poquito más. Antes de hacer eso, 3 a la x a la 2, 10 más 1, 11. 3 a la 7x más 1. Prácticamente ya casi estamos entrando en geometría, porque esto ustedes lo saben hacer. ¿Cómo se hace este? Se pasa todo a un mismo lado y se iguala a 0. Y se usa la calculadora. X a la 2 menos 7x. No, recuerden que no, la calculadora yo no la puedo promover. Y más 10. Más 5, 13. Igual a 0. Vamos, busquemos esta combinación. Esta combinación, busquémosla. De 5 y 2, ¿verdad? Porque eso da el 7 acá. Y necesitamos 2 menos para que sumen ese 7. Se colocaban de manera lineal x el primero con el primero y el segundo con el segundo, aunque es lo mismo en este caso, igual a 0. Y ahí está. Solución 2 y 5. Eso es lo que hace que eso de 0, que es lo que hace que todo esto de acá para arriba funcione bien. Sí, quedó grabado. Pues a veces yo quiero ir a buscar cosas de la grabación y no me acuerdo dónde. No, no, mentira.
Eh, 2 y 5. 2 y 5. Ahí están. Y ya terminamos la primera clase comparado con la vez pasada. ¿Quieren saber cuántas di? El semestre pasado di 15 clases. ¿Cuántas tenemos nosotros? 8 por 2, 16. Una más. Y ya vamos por la segunda clase comparación. Ah, no, mentira, ya vamos más. 3, el 3. Sigamos haciendo estos ejercicios. Son bonitos estos. Cambian un poco la idea y hay un reto. Hay otro reto que es buscar esa base. Aquí el reto está grande en este. Vamos a ver cómo nos va. Ay, no estoy grabando. ¿Cómo dijimos que era el ámbito? De la logarítmica. Perdón, de la exponencial, la función exponencial. R más. Ajá. Y entonces, ¿será que 3 a la X puede dar menos 4? No, No. tiene que ser la otra. Ajá. 3 a la X da 1. ¿Cuándo da 1? Cuando la imagen es 1. Cuando X es 0. Excelente. O todo número elevado a la 0, pues da 1. X es 0. Muy bien. Solución, pues el 0. Ahí uno puede confirmar. Esto a la 0 da 1 más 1 más 3 a la 1. 1 más 3, 4. 4 igual a 4. Pero sí tenía ese gran truco. Entonces, cuando vean algo así, bases distintas, pregúntense, ¿será que se puede hacer un cambio de variable para que parezca un polinomio de grado 2, una función más bien de grado 2? Una ecuación del dígito menos una ecuación de grado 2. Ok, y por ahí se nos acaban ya los ejercicios de esto. Volvemos a funciones. Ahí está, el 4. Y entonces esta en la materia, hacen los ejercicios por ahí. Viene a esto, aquí vienen otros más. A algunos les gusta. Algunos lo ven así, bien bonito. Lo dejamos para cuando practiquemos. No, dejámoslo para cuando practiquemos. Vamos a la función logarítmica. Exponencial y ahora la logarítmica. Es curioso porque son pues las dos, ¿verdad? Y las estamos viendo hoy. Aquí están. Exponencial y logarítmica. No había mucho que hacerle a la otra. Ahí hay ecuaciones que llevan su tiempo. Vienen viendo logarítmica. Llevan su tiempo, pero vamos a tener que dedicarnos a hacer ejercicios de esos para sacar adelante eso. Aquí habría que hacer antes de entrar a que podríamos ir a hacer una bonita anotación aquí arriba. Hicimos una muy buena. Es sobre eyectiva. Ahí está. ¿Será inyectiva? Inyectiva, ajá. Eso que dice gráficas, ¿cómo va a pedir que lo analicemos? Yo creo que eso se refiere directamente a las funciones exponenciales. Sería como el caso más sencillo. Vamos a... Y ya entramos a ese tema. De por sí es lo mismo, ese tema es lo mismo. Yo lo veo igual. Vamos a ver.
cómo venían las gráficas aquí. Para ver si me sirven. Sí, estas. Aquí. Ajá. No me voy a llevar este ejemplo porque no es el que estoy buscando, sino que lapicero blanco. Este se pierde, lo entretenido es eso, encontrarlo. Ahí va, ahí está. Listo. Está un poco. Rojo, azul, azul. Listo. Sea la función f que va a su dominio a R, donde el dominio de f es el dominio máximo de la función. Su criterio es este. Por lo tanto, su gráfica corresponde a... Ajá, correcto. ¿Alguien más? Ajá, muy bien. Más. ¿Quién más? Ahí pueden ver cuáles son los dos casos. Perdón, ahí. Así más o menos para ejemplo. Claro, al decir que esos son los dos casos, pues de abajo, de ahí se descartan. Lo que pasa es que ahí ya están combinando con el tema que estamos por ver. ¿Alguien más que me diga, que escriba ahí cuál es la respuesta de eso, por favor? No, no, tampoco. Bueno, en ese caso por descarte, no, tampoco. ¿Qué está pasando? No importa, no importa. Ya para eso les... bueno, si no era esa, era esa. No, no es válida. ¿Alguien más? ¿Alguien que diga la respuesta correcta primero? Sí, saben. Alguien que lo diga así, que no haya comentado, que diga la respuesta correcta para ver si podemos... A ver, José. Ok, sí. Bueno, no, porque lo puse así con signo de pregunta. ¿Alguien más? ¿Quién más? No, no es válido. No se vale tampoco escribir un montón de veces. O sea, ¿quién, por favor? Aquí está. Ok, listo. Muchas gracias. Sí, sí. Ajá, muy bien. Entonces, ok. Aquí, pues nosotros acabamos de ver que es una base elevado a la x, exactamente a la x. Entonces, nosotros necesitamos acomodar esto y poner a la x. En el momento que lo ponemos a la x, pues le damos vuelta a la base. Y cuando le damos vuelta a la base, se vuelve un valor de b que está entre 0 y 1. No tienen que ir a poner esto en la calculadora a ver si está entre 0 y 1. Esto es más grande que el numerador, así que lo va a dividir. Lo va a hacer más pequeño que la unidad. No sé, eso es importante que lo logren ver, que lo logren comprender. Si el numerador fuera más grande, bueno, como en este caso, así como está esto, es mayor a 1 porque el numerador es un valor más grande. Y listo, en el momento que ya lo identificamos como que b está entre 0 y 1, usamos esta que es decreciente y pues estos dos casos quedan descartados porque estos le pertenecen más a la logarítmica que no hemos visto. Y tenemos estos dos casos que eran los posibles y la respuesta era C. Claro que me decía que D, luego cambiar por C. Está bien.
he desarrollado como un superpoder muy importante. Me doy, no sé cómo, pero sí presiento cuánto la pizarra se va a acabar. Yo creo que ya se ve. Es una cuadrícula, eso está interesante, pero y ya me imagino en el momento que se va a acabar. Es muy valioso eso. Mejor traigamos esto para arriba. Hoy sí hemos escrito un montón. Ahí está, función logarítmica. Usted también. ¿Qué quedamos? Y que si era inyectiva. Ah, muchas gracias. Sí, la conversación que les está. No, me desvié, me desvié. Es inyectiva. Vean estas dos. ¿Cómo era inyectiva? Una imagen solo tiene una preimagen. Y pues cada valor que usted tome de acá solo va a tener una preimagen. No es como la cuadrática que podríamos agarrar para un lado y para el otro y tener dos preimágenes. Entonces, sobreyectiva, y note que es inyectiva. Por lo tanto, es biyectiva. Y por lo tanto tiene inversa y eso es justo lo que vamos a ver ahorita. Así que algo que ya podríamos hacer muy bien son las dos gráficas. Las dos gráficas ya nos quedan exactas. Vean, aquí está. Esto no puedo llevármelo así nomás. Las dos gráficas ya nos quedaron de ahí. Aquí está una. Ok, esta es la inversa. Ven, eso es lo que quiero que les quede por ahí. La logarítmica es la inversa de la exponencial. Ahí están. Teníamos esas dos y tenían una característica. En esta B es mayor que 1. Y en esta B está entre 0 y 1. Iba para abajo y ese iba creciendo. Ahí están listos. Ahí, una y la otra. Pues vean esto. $45, que es y igual a x. Aquí está. Pongo por acá. Para reflejarlo. No sé si recuerdan esto bien. Pero la idea de esto era poder obtener la inversa. Vamos a ver si aprovecho esos puntos. Si se podrá. Así no. Subió. Raro. Ahí. Entonces, empecemos con este. Si nosotros lo reflejamos, no hemos visto el criterio. El criterio es f de x igual a qué. No lo hemos visto, pero vamos a reflejarlo, que esto es algo que podemos rescatar directamente. Entonces, tendríamos este punto. ¿Por qué sube? ¿Qué es esto? Tendríamos este punto de aquí que entonces habría que cambiarlo. Sería 1,0. Nada más que ahí va a quedar atravesado porque la gráfica va. Y ese punto es 1,0 al revés de ese otro porque es la inversa y todo se invierte. Y así. Y este que sí queda un poquillo más elaborado. A ver. La asíntota está aquí, así que la asíntota debería estar en esta parte. Por aquí está el punto. Y sale. Ok, no, iba bien. Después me tembló el pulso. Ahí está. Ahora es. Ahí ya tenemos una propiedad. Intersección con X, 1,0.
Ya ahí vamos construyendo las propiedades y entonces se vuelve como hasta más fácil. Esto es exponencial y esa es la logarítmica. Y justamente ese B lo vamos a conservar. Aquí no se quiere seleccionar todo. Vamos a conservar eso. Y el criterio es aquí tenemos por un lado f de x. Ese está en negro, así que en negro también. F de x igual a b a la x. Ya lo vimos. Y ese sería f a la menos 1 de x. Y como estamos hablando de logarítmica, entonces el logaritmo en base b de x. Así de sencillo. Y vamos a colocar nombres. Nombres por aquí. Base se llama igual. Por dicha, pusieron el mismo nombre. Y este es argumento. ¿Qué va ahí entre paréntesis? Pueden decir también qué va ahí en el argumento, qué vamos a colocar en el argumento para usar de esas palabrillas. Esto es lo mismo, realmente es el mismo caso, nada más que el b cambia. Este sería f de x igual a b a la x y entonces este otro, ahí lo puse al revés. Este era el que está en negro, más bien este es f de x igual a b a la x y el otro es f a la menos 1. Logaritmo en base b de x. Vamos a escribir un poquito aquí. La función exponencial f de x igual b a la x con f, ¿cuál era el dominio de f? De la exponencial. Dominio, ¿sí me escuchan bien? Sí. El dominio exponencial es R. El dominio es R. Muy bien, ambos. Escribió. Y el ámbito, R más. R más, gracias. Y entonces ya, pues podemos ir con B mayor que 0, es importante, B es positivo y B es distinto de 1. Es invertible. Y la inversa es f a la menos 1 de x igual logaritmo base B del argumento x. Y ahora escribamos esto, pues se invierten, eso no es mucho. Recuerden que ahora el dominio es el ámbito es el dominio y ya está. R más a R. Por eso las gráficas se ven así. ¿Cuáles valores usamos en X? R más. ¿Y cuáles valores obtenemos en las imágenes? Todo R. Ven, las dos flechas, esta sigue hacia menos infinito y esta va para allá. En esta otra también, el ámbito es R más. Todo eso que va por ahí. Y el dominio es, perdón, el ámbito es R y el dominio es R más. Todo esto que está para allá es lo que podríamos utilizar. R más. Tiene sentido entonces que haya quedado así. De la misma manera, B positivo y B distinto de 1. Ya teníamos esto de una propiedad de la
composición de funciones y además de que las funciones sean inversas. ¿Cuánto da esto? Da la función original. No, no O la. más bien la inversa otra vez. Ah, No, no. no era la original, profe. No, no. No, vamos a ver. Sí, era algo muy, muy fácil, más bien. No, no da como una de esas dos funciones que tenemos ahí. Se iba cancelando todo y al final nos quedaba X. Ah, entonces era la inversa de la inversa, sí era la original. La inversa de la inversa. Ah, sí, eso sí. Ah, ajá. Pero aquí cuando uno está pensando en meter la función inversa en la original, como que todo se va cancelando y nos quedaba justamente el valor de X. Esto viene de ahí, es como que uno piensa que no se le puede dar mucho uso, pero gracias a esto vamos a tener que ir a hacer o vamos a poder hacer más ejercicios. Porque vean, no sé si ya alguien se logró acordar de esto. Entonces, es decir, ya desacomodé esto y escribí para arriba. F a la menos 1 de f de x. Este es, no, escribí el otro caso. F de f a la menos 1 de x. Es igual a, entonces tendríamos que colocar la inversa en la función exponencial. Entonces b, porque estar escribiendo esta opción, b elevado al logaritmo en base b de x. ¿A qué es igual eso? La función compuesta con su inversa. ¿A qué es igual? Lo acabamos de decir. Función A, compuesta con su inversa. a B a la X. No. A Función X. a X, sí. A Aquí X, está. ¿verdad? Ven. ¿Será que lo está usando inclinado y ahora más bien me cuesta? Ven, así a X. Entonces, justamente esto que está aquí nos abre la posibilidad de resolver más cosas. Ahora somos capaces con eso, con esa propiedad de ir y hacer más ejercicios. Como la de antes. Antes vimos una propiedad y logramos ir a hacer más ejercicios. A esta. Ahora va a pasar algo similar. Acabamos de ver otra propiedad que nos abre las puertas a más ejercicios. Falta una, en realidad. Vamos a poner la otra. 2. Más bien, entonces sería f a la menos 1 compuesto con f de x. Y esta pues da x también. Es decir, entonces f a la menos 1 de f de x sería colocar el b a la x en el logaritmo, en base b. Y eso, perdón, eso debería darnos x. Profe, porque ahí hay 2B. Porque nosotros estamos sustituyendo solamente esto aquí. En lugar de la x, ponemos b a la x. Ah, Entonces ok. queda una b de base del logaritmo y una b en el argumento elevado a la x. Sí, de ahí sale. Entonces con estos dos ya podemos hacer más cosas. Ejercicios. Y más bien ayudan a resolver ejercicios que uno pensaría que uno no puede hacerlos, que uno solo puede hacerlos con calculadora. Entonces vean este, por ejemplo.
si tenemos logaritmo en base 4 de 16, ¿cómo podríamos aprovechar una de estas dos propiedades para saber cuánto es el logaritmo de base 4 de 16? ¿A qué es igual? Eso está bonito eso, porque justamente con eso que está ahí arriba podríamos decir cuánto da eso. Buscando como que o sea, el X para que 16 a la algo sea, Ya como bueno, 4 por ahí reflejado. ajá, digamos, decir que es 4. Ujú, ujú. Profe, entonces es 2. Ok, ok, muy bien. Muy bien, ahí entre ambos. Excelente. Entonces, eso lo podríamos ver como logaritmo. Aquí también se puede poner un paréntesis, ¿no? Es válido a la vez y también uno lo puede omitir. Ya cuando tiene claro que lo que está poniendo aquí es el argumento. Entonces, logaritmo en base 4 de 4 a la 2. 4 por 4, 16. Y vean que esta propiedad justamente es, la base coincide con la base del argumento y el resultado es lo que está en el exponente. 2. Uno un poquito más difícil. Un poquito que más lejos del resultado. Vamos a ver, logaritmo. Base 5 de 1 sobre raíz de 100, perdón, 1 sobre 125, no, sin raíz. Ahí se puede invertir y poner negativo. Ajá, ok, está bien. Logaritmo, base 5 de, le damos vuelta, 125 a la menos 1. Invertir y ponerlo negativo. Ahí está. Excelente. Ya estamos más cerca. Entonces sería para ese 125 para convertirlo que sea 5 a algo, sería 5 a la 3, ¿no? Logaritmo, muy bien. Base 5 de 5 a la 3 a la menos 1. Entonces sería menos 3. La solución sería menos 3. Ok. Bueno, sí. De 5 a la menos 3. Muy bien. Y entonces logramos algo que me piden calcular ese logaritmo. ¿Qué hago? Y logramos encontrar que es menos 3. Interesante poder resolver esto. Solo por esa propiedad. Y para qué bueno, supongo que esto no sé si vamos a ver aplicaciones, pero ¿para qué sirven exactamente los logaritmos? Los logaritmos y todo esto va a modelar, por ejemplo, directamente en la aplicación modela muy bien lo que es crecimiento de poblaciones. Una En caso de las población exponenciales. en caso de las exponenciales. Entonces, en las logarítmicas puede ser más bien una mitigación, digamos así, de una población Ajá. que desaparezca, pero de una forma muy rápida, como por ejemplo un virus o algo así que contagie muy rápidamente. Mientras más contagiados hay, más hay y rápidamente eliminaría la población. Entonces uno podría hacer cálculos de en qué punto, cuánta población quedaría y cosas así. Es muy útil. Aquí viene esto a resolver otras cosas. Es lo que yo les mencioné al principio. No solamente hay cuadrática ni lineal. Las cosas no solo se comportan así. Entonces, también está esto exponencial y logarítmico. Sí. Esto es un plus que ustedes puedan decir, logaritmo en base 4 de 16 es 2, es una buena herramienta. Es algo que les puede ahorrar tiempo y también los puede hacer visualizar luego ejercicios en cálculo que uno no sabe qué escribirle y usted también tal vez lo que necesita era a un 2 ponerle logaritmo en base 4 de 4 para poder hacer algo más. Entonces,
Sí, sí, esto tiene mucho peso, este tipo de cosas. Una última. Ya. Logaritmo base 3 de raíz quinta de 27 a la 2. Hasta los ejercicios de cierta forma que les aparecen a ustedes, nada más que es de sustituir muy directamente, no como uno haga más procedimiento, pero para eso se necesita más mate. Subir un poco los cuadros amarillos. Eso sería, ese 27 se puede poner como 3 a la 3, ¿no? 3 por 3, no, por 3, 27, sí. Entonces quedaría 3 por... Sí, 3 por 2, 6. Con gusto. 6/5 está. Muy bien, muy bien. Logaritmo en base 3 de 3 a las 6/5 y entonces esos 6/5. Excelente. Ven, este logaritmo tan feo da 6/5. Está bien. Hasta aquí llegamos por ahora. Prácticamente ya estamos cubriendo todo este tema. A ver, luego sigue función logarítmica compuesta. Tiene sus cosillas. Dominio. Es parecido, la misma historia. Entonces quedamos hasta aquí. Nos vemos el jueves. Pausar.